El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un vehículo que está obstaculizando
está impidiendo el paso. Se me está olvidando el español. Es el 581 WYW Mazda, una camioneta, un Mazda Café. Si alguien es propietario de este vehículo, 581 WYW Mazda Café. Bueno, después de este corto de comerciales, ahora sí vamos a compartir juntos la palabra del Señor, esta palabra del Señor que hoy está candela. Y entonces, como un primer punto, ¿no?, que tenemos que meditar, es una invitación que nos hace la palabra del Señor a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos un mal hábito, todos nosotros, hasta ello me meto, y es una tendencia natural que nos han infundido desde chiquiticos. Y ese mal hábito es la falta de claridad. Traducido en, la falta de claridad ese mal hábito es la mentira. Y no hay mentira chiquita o grande, la mentira es mentira. ¿Sí? La mentira no solamente la que se dice, que nosotros creemos que es la que decimos. La mentira no es aquella que tú dices cuando necesitas salirle al paso a situaciones, escabullirte o salirle paso a situaciones. No, la mentira va mucho más allá, porque la mentira se piensa, se dice y se hace. Exactamente, las mentiras piadosas. Y usted me hace acordar una vez a un encuentro que yo tuve con un curita, un santo curita, y justamente yo me confesaba de eso, ¿no? Yo le decía: Padre, me confieso de mis mentiritas. Y él me decía, ni siquiera le dije piadosas, sino mentiritas, porque nosotros somos, bueno, especialmente los colombianos somos de mentiritas, cosillitas, pendejaditas. Entonces, todos le metemos cita. Y entonces, pues claro, como colombiano, pues unas mentiritas, y me dice, justamente de esas cositas, de esas pendejaditas está lleno el infierno. De esas cositas está lleno el infierno, porque nosotros muchas veces pecamos, pero pecamos porque sabiendo que pecamos, pero no nos queremos dar cuenta de eso. Entonces las mentiras se piensan, se dicen y se hacen. Cuando usted piensa, cuando usted sabe que tiene un compromiso, cuando usted sabe que ha hecho, y en su mente, usted maquina. Si usted está aquí y está maquinando, si usted está aquí y está maquinando, está distrayéndose, pues está haciendo mentira porque no está aquí. Es como cuando la mujer le está hablando al marido y le está hablando y hablando, y el marido con el celular aquí, ajá, ¿me entendió? Sí, sí. ¿Qué dije? ¿Me repites? Está mintiendo porque usted dice, sí, estoy escuchando. Uno tiene que, esos malos hábitos que uno está acostumbrado a vivir, y como está uno acostumbrado a vivir, no se da cuenta que los tiene. Uno no se da cuenta que los tiene y que los vive. Las que se dicen, ahora las mentiras que se dicen, pues tremendos. Esas sí son tremendas, ¿no? Porque son aquellas que simplemente, ¿saben cuál es la raíz de esas mentiras que se dicen? En el fondo, tú no quieres quedar mal. En el fondo, tú quieres siempre salir bien ante todas las situaciones. En el fondo, tú no quieres quedar mal con nadie. Y a veces, por no quedar mal con nadie, quedas mal con todo el mundo. Y las que se hacen, que son la consecuencia de todo lo que se piensa, lo que se dice, ya lo que se hace. Lo que se hace. Lo que nos exige. Miren, la Eucaristía no termina aquí. La Eucaristía no termina con la bendición del sacerdote. La Eucaristía, a nosotros nos dicen que comienza con la bendición del sacerdote. La Eucaristía comienza, porque es afuera donde tú tienes que ser
justamente lo que has venido aquí a alimentar. Y entonces por eso en Dios no existen los santos de chocolate y parafina. ¿Saben cuáles son esos santos? Los santos de chocolate y parafina, que con nada se derriten. Los miran mal y se derriten. Les pasa algo y ya es una fatalidad. Y uno les pregunta, ¿qué les pasó? No, es que no me contestaron el teléfono. Y las fatalidades son mínimas. Los santos de chocolate y parafina, aquellos que son flojos. ¿Usted conoce a un flojo? ¿Conoce flojos? ¿Sí sabe, entiende la palabra flojo? ¿Usted sabe lo que es vivir con un flojo? ¿Ah? Es desesperante, y sobre todo cuando usted es activo, ¿no? Vivir con un flojo que no hace, una persona floja es la que no hace nada, nada, y usted está bien atareado y esa persona lo puede ver a usted bien atareado y esa persona no mueve un dedo. No hay nada más desesperante y terrible que un flojo. Dios nos libre de la flojera, Dios nos libre de la pereza y sobre todo nos libre de la pereza espiritual. Porque es que cuando a ti te da pereza, cuando tú te desmotivas, nada, 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 ni por más bendición que haya en tu vida, te motiva para seguir adelante. Entonces el Señor quiere santos humildes, pero también esforzados, y por eso nos exige, por eso nos habla tan duro, tan claro en la palabra de Dios, porque Dios no quiere engañarnos, Dios no quiere quedar bien con nosotros. Dios no quiere quedar bien diciéndote tranquilo, siga pecando, tranquilo, siga revolcándose, no pasa nada, yo lo perdono. No, Dios como padre, y ustedes que son padres, saben que como padres muchas veces, aunque les duela, tienen que decir verdades a sus hijos, para que esos hijos pues no cometan equivocaciones. Eso es uno, la mentira. Nosotros no podemos vivir o estar en tensión de quedar bien con los demás. Nosotros tenemos que primero quedar bien con Dios. ¿Me hago entender? Porque en el fondo muchas veces nuestros respetos humanos buscan quedar bien con los demás. Usted le incomoda a alguien, pero ese alguien viene y se acerca y lo saluda. Hola, ¿cómo está? Y usted, bien. Esa se llama la sonrisa del payaso, maquillada, fingida. Es lo que nosotros llamamos cuando hay hipocresía. Y muchas veces nosotros somos fariseos, sonreímos cuando en el fondo criticamos, juzgamos, ¿sí? Dañamos. Eso es uno, la mentira. Segundo, no hay nada como la mentira. ¿Cuántas mentiras también han dañado al prójimo? ¿Cuántas mentiras han dañado a nuestro prójimo? ¿Cuántas mentiras te han dañado a ti? ¿Cuántas situaciones, malos entendidos te han dañado a ti, te han complicado la vida y le han complicado la vida a muchos? Por eso nosotros los cristianos tenemos que caminar con claridad. Tenemos que caminar. Si es sí, sí. Y si es no, no. Pero no existe el tal vez. Cuando yo invito a alguien, oiga, va a venir a la misa de 9:45, mire que esta vez va a estar más cortica. Y le dicen a uno, de pronto. Eso traduce, no voy a ir, no me interesa. Si usted me dice a mí en una invitación que de pronto, yo ya sé que usted no va a ir, que no le interesa. Nosotros tenemos que tener claridad, sí o no. Pero los de pronto no pueden existir, tienen que empezar a desaparecer. No pueden existir. Y entonces, la palabra del Señor nos sigue llevando a una meditación más profunda aún. Nuestras relaciones. Nuestras relaciones. Nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Seres sociales por naturaleza. Usted necesita hablarle, así sea al gato, pero necesita hablar.
si no se enloquece. Uno necesita entrar en relación con Dios, con el prójimo. Siempre somos sociables por naturaleza. Pero en ese proceso de relaciones interpersonales, muchas veces por la mentira y por situaciones, por malos entendidos, muchas relaciones se dañan. Muchas relaciones se dañan. Y entonces muchos de nosotros podemos tomar diferentes posturas. Y esas posturas que tampoco son cristianas, pueden ser esas posturas que me lleven a mí a vivir, primero, aislarme. Como lo decía yo en el momento penitencial, muchas veces uno puede construir muros. Y esos son peores que los muros que están pensando en construir. No se inquieten por esos. Hay muros que son peores. Y esos muros que no permiten que el otro tenga acceso a usted. Y entonces caemos en la desconfianza. Los muros son desconfianza. Los muros que uno pone son desconfianza. Yo no quiero que me hieran, yo no quiero que me dañen, yo no quiero volver a repetir lo mismo, yo no quiero. Entonces esos muros te van aislando. Y entonces vas cayendo en un síndrome, en el síndrome de la isla, en la que tú estás solamente en esa isla y cuando alguien entra ya te duele. Y entonces hay que romper ese muro para dejar que el Señor se glorifique, porque es muy fácil amar a Dios. Mucha gente, yo creo que todos amamos a Dios. Todos amamos a Dios, todos ustedes aman a Dios y yo lo sé porque están aquí. Pero tal vez algunos de los que amamos a Dios, muchas veces nos quedamos simplemente amando a Dios y no queremos amar a Dios, no queremos amar sino más que a Él. Pero toda la familia de Dios no la queremos amar. Y hay gente que vive aislada, y hay gente que aunque rodeada de muchos, y hay gente que aunque en medio de la multitud están rodeados de muchos, son la gente más solitaria y más aislada que existe en el planeta y en nuestra iglesia. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Nos quiere caminando con prudencia, nos quiere caminando con astucia, nos quiere caminando con humildad, pero nos quiere caminando en la iglesia. No se puede vivir a Cristo sin vivirlo en la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? ¿Qué es la iglesia? Somos todos nosotros, con todo lo que implica ver lo que hay dentro de la iglesia, con todo lo que implica. Gente maravillosa, gente extraordinaria, también gente complicada, también no falta el flojo por ahí. Pero la iglesia, al fin y al cabo. Decía un psicólogo, nos compartió una vez, que si el Señor le hubiera hecho un test psicológico a los apóstoles en su elección de los 12 apóstoles, el único que hubiera pasado el test psicológico hubiese sido Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote era el ecónomo, él manejaba la plata. En ese entonces el que manejaba la plata tenía conocimiento, una persona intelectual, una persona que sabía. Y los demás hubieran sido rechazados humanamente hablando, pero como el Señor nos hace test psicológicos para saber si somos aptos o no, por eso nos llama y nos invita y nos convoca. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los que más necesitan de Dios no son los que están afuera de la iglesia, porque los que más necesitan de Dios no son los que se quedaron allá en la casa mirando televisión, porque los que más necesitan de Dios no son aquellos que no comparten contigo la fe, porque los que más necesitan de Dios no son aquellos que están fuera de la iglesia, porque los que más necesitan de Dios somos tú y yo. Por eso te eligió complicadito. Si tú te pones a ver, a lo mejor tú eres el complicado en tu casa. Y por eso estás aquí, porque necesitas de Dios.
Yo no estoy queriendo decir que ya la gente que no viene no puede venir o en algún momento no necesitará de Él, pero yo pienso que lo primordial es que tú y yo somos los primeros testigos, los testigos de primera mano de la gracia que el Señor quiere derramar hoy en cada uno de nosotros. Porque a veces uno tiene actitudes fariseas, el síndrome del fariseo, ¿no? Yo ya vine a misa, usted no. Yo sí oro, usted no. Yo soy bueno, usted no. A veces uno va caminando por la calle y uno ve unas cosas rarísimas, ¿no? En estos tiempos. Y a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces despreciando, juzgando y criticando. Como no viene a la misa, no, malísima gente, malísima gente. Pero a lo mejor soy yo el que necesito de la gracia de Dios. Miren, en la palabra de Dios en el Génesis escuchamos, meditamos en un texto que habla de dos hermanos, ¿sí se acuerdan? De dos hermanos, hijos de Adán y de Eva. ¿Recuerdan esos nombres? Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Caín, ¿qué hizo Caín? Mató al hermano, mató al hermano. ¿Por qué? Por envidia, ¿no es cierto? Y cuando usted lee ese texto y se dice Caín, a veces le dicen a uno, usted sí es más malo que Caín. Y nos quedamos con Caín, sí, el que mató pero por envidia, y que le tocó, ¿qué hizo Caín después? ¿Ah? Bueno, sí mintió, pero ¿qué hizo después Caín? Les dejo de tarea. Caín se fue, huyó, salió, se fue, huyó. ¿Qué es lo que hace el pecador cuando cae en pecado y se ve descubierto? Huir. Huir, lo mató, que se escondió. Se huye cuando uno se ve descubierto, se huye porque uno no quiere verse descubierto. Y entonces ese Caín se va y nosotros nos quedamos con el pobre Abel, el justo, al que mataron. Pero entonces nos olvidamos de Caín. Nos olvidamos de orar por Caín. Y no estoy hablando de ese Caín. ¿Dónde está Caín en tu familia? ¿Dónde está Caín en tu realidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que se fue huyendo de ti? ¿Dónde está aquel que tiene vergüenza de verte a los ojos? ¿Dónde está aquel que teme que tú lo rechaces? Porque falló. Y entonces es una pregunta también muy interesante. ¿Dónde está Caín? ¿A dónde se fue? Y por ese tenemos que orar. Nosotros, los miembros de esta iglesia, tenemos que orar. Tenemos que orar por esas personas que se quedan heridas en el camino. No podemos dejar heridos en el camino. No podemos dejar capítulos abiertos sin cerrarlos bien cerrados con la gracia del Señor. Nosotros tenemos que dejarlos sanados, porque nosotros estamos llamados a hacer ese bálsamo que cubra las heridas. Ese bálsamo, miren, si hay algo que no nos permite ser bálsamo, es nuestro mal genio. Hay gente tan mal geniada, ¿sí? Que ya con solo mirarlos, ya uno siente que lo van a fusilar. Hay gente tan mal geniada, que ya están mirando el reloj para que ya acabe, cura esta misa. Y el mal genio no nos permite ser felices. El mal genio no hace que miremos con claridad. Cuando usted está mal geniado, cuando usted responde con mal genio,
sépalo, se metió en la grande, porque cuando usted responde con mal genio, ya no va a poder recoger lo que usted ya escupió. Si hay algo que hace más daño, no son los golpes. Miren, a veces hay más de un chino, un peladito, un carajito, un muchachito que necesita más bien un chancletazo. Eso sí, eso no hace daño. De vez en cuando, no estoy invitando a la violencia ni a la agresividad, pero de vez en cuando más de uno necesita como que un golpecito. Eso duele menos que las palabras. Las palabras duelen más. Lo que se dice duele más que un golpecito. Y hay gente que no da que el golpecito que da es una mala palabra. Por eso a nuestros niños no los debemos criar gritándoles, porque el grito no hace bien. A nuestra gente no la debemos atemorizar con grito ni con amenaza. No debemos castigar con grito. A eso me refiero y tenemos que tener mucho cuidado. Miren, no quiero extenderme más, la palabra está muy profunda, pero vuelvo ahorita al tema también del adulterio. Y eso también tiene mucho que ver con la mentira, ¿no? Cuando se piensa, ¿no? Pidámosle al Señor esa gracia, pidámosle al Señor. Usted pida usted, la mujer, pida por su esposo, pida por su esposo. Porque ese pobre va a tener luchas y batallas. No sufra por él, sino pida por su esposo y pídale al Señor: Señor, bendice la mente y el corazón, la sexualidad de mi esposo, porque lo va a necesitar. Usted no es la vacuna de su marido, ni es el remedio para él, pero su oración sí. Pida ahora el esposo pida por su esposa. Porque esto ahora es viceversa. Aquí ya nos damos la mano hombre y mujer. Ya ese tiempo de que el hombre, no, también hay unas. Hay unas que son, mejor dicho, peligrosas. También. Yo sé que aquí no están, pero hay unas. ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Pero hay que orar por ellas, hay que orar por ellas, hay que pedir por ellas, hay que pedir por ellas. Pida por su esposa, pida por su esposa. Ore: Señor, yo te pido que bendigas la mente, el corazón, la vida, todo lo que es mi esposa. Su carácter, su genio, bendícelo, ¿sí? Bendícelo. Si es necesario, haga hasta ayuno. Pero pida por su esposa. Usted no es vacuna para ella, ni es el remedio, pero su oración sí. Nuestra oración es la vacuna, porque es la que nos da la gracia de insistir en este propósito de ser santos. Quiero terminar, ahora sí, simplemente dando una indicación para muchas parejas que viven en situación, que no han podido casarse por la iglesia y que viven están en ese proceso de mirar por qué no podemos comulgar, por qué no podemos estar en comunión. Quiero tocar ese punto porque es muy importante aclararlo. Y es muy importante que muchas parejas reciban esa luz hoy en este día. Que muchas parejas nos quedamos así porque no preguntamos y porque no nos acercamos. El divorcio, como lo dice la palabra del Señor, no existe en la iglesia. No existe. Usted no le pide a la iglesia que lo divorcie, eso no existe, eso es un término civil, no religioso. Pero hay procesos de nulidad matrimonial. Nulidad matrimonial son aquellos que hay personas que se han casado y que eso ha tenido una serie de situaciones que hacen que ese matrimonio no sea válido, sino que sea
nulo. Nulidad matrimonial significa que no hubo matrimonio católico. Y entonces hay personas que se deben acercar a la iglesia, a la parroquia, a la oficina, a entrar en ese proceso para mirar si ese matrimonio fue nulo. Y hay parejas que reciben la nulidad matrimonial y pueden casarse, acceder al sacramento del matrimonio. Yo no sé si lo sabían. Si lo sabían y si lo saben, si hay algunos en esa situación, es una situación que pueden pedir la ayuda de su sacerdote para que puedan resolverla. Pero sí es bueno que se quede claro, Dios no desprecia, ni la iglesia te desprecia, pero sí que hay que esforzarnos. Miren, la intencionalidad del corazón es lo que cuenta para Dios. Dios mira tu intención. Si hay una persona que está en pecado, pero que su intención era llegar al momento de recibir la gracia, y esa persona se murió, yo me atrevo a decir que el Señor, por ver su intención de querer ser mejor, lo salva. ¿Saben qué es lo que nos condena? La ignorancia, la indiferencia. Cuando yo no me siento necesitado y cuando en mis intenciones no está Dios en primer lugar.